En junio de 1991, Quito, una pequeña localidad polvorienta en las laderas de la Sierra Madre Oriental, amanecía envuelta en la bruma habitual de esos días. Las casas, apiñadas unas junto a otras, de adobe envejecido y techos de lámina, resistían el paso del tiempo mientras el café burbujeaba en ollas sobre fogones encendidos. Los gallos cantaban a lo lejos, anunciando la rutina y el trabajo en el campo. Mujeres de rebozo salían temprano a barrer la tierra frente a sus casas y en la plaza los viejos jugaban dominó desde que salía el sol. Era un pueblo donde todos se conocían por nombre y por historia, donde el pasado pesaba en los hombros tanto como el presente. Pero aquel verano, el pueblo entero sentiría el peso de una ausencia inesperada, desgarradora y misteriosa. Luz María, de 22 años, hija de panaderos y estudiante normalista, se desvanecería una noche sin dejar más que un bolso olvidado sobre la mesa y el eco de sus risas entre las paredes de su casa. Ningún vecino vio ni oyó nada fuera de lo común. Solo la mañana siguiente, su madre, doña Teresa, notó la cama intacta y el silencio inusual que se apoderó del hogar. Así empezó una búsqueda que nunca terminó del todo, cuyos ecos llegaron a muchos años y a muchos corazones. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo este video. Cada apoyo ayuda a que más historias como esta sean conocidas y que la memoria y la verdad nunca se pierdan. Las primeras horas después de la desaparición de Luz María transcurrieron entre incredulidad y desorden. Doña Teresa, convencida de que su hija había ido temprano al mercado o a la casa de su mejor amiga Yolanda, estuvo esperando en vano a mediodía el regreso. Pero nada, la preocupación fue creciendo como una sombra, y cuando al atardecer los rumores de que Luz no había pasado por el mercado ni por la escuela se volvieron certezas, toda la familia salió a buscarla, tocando puertas, preguntando en calles y expendios de tortillas hasta en el consultorio del doctor Aragón. Nadie la había visto, nadie. Las horas se hicieron largas y pesadas. El calor húmedo del verano apretaba el pecho. El padre de Luz, don Andrés, volvió en varias ocasiones a la panadería, como si temiera que al regresar hallaría a su hija sentada, riendo de alguna trivialidad. Pero el local seguía tan vacío como la casa. Esa noche, mientras la familia se reunía para decidir qué hacer, alguien sugirió ir al puesto de la policía municipal, un modesto edificio pintado de azul pálido, donde el comandante Montes hacía las veces de juez, protector y confesor del pueblo. «Quizá fue a la ciudad, doña Teresa», comentó. Pero en el fondo de sus ojos había un dejo de preocupación apenas disimulado. Hizo copiar la denuncia en su libreta y prometió hablar con la judicial. Pero todos sabían lo lento y sordo que era el sistema en Quito. Aún así, la rueda ya giraba. Familiares, amigas y vecinos se movilizaron y formaron brigadas improvisadas que buscaron en las brechas, los linderos del río y los caminos que llevaban hacia la carretera de Pachuca. No encontraron ni rastro. Doña Teresa y don Andrés no durmieron ni esa ni las siguientes noches. Solo la esperanza los mantenía en movimiento. Luz era una muchacha responsable, estudiosa y querida por todos. Siempre decía a dónde iría, jamás se ausentaba sin avisar. Por eso, al tercer día, cuando la noticia llegó a oídos del sacerdote del pueblo, el padre Tomás anunció en misa: «Recemos por Luz, para que regrese pronto a su casa y que la verdad salga a la luz». En adelante la vida en Quito se reorganizó en torno a la ausencia de Luz. El rumor fue creciendo y no tardó en llegar a pueblos vecinos, que si se fue con un muchacho de la ciudad, que si la vieron subir a un bocho blanco rumbo a Tizayuca, que si la mafia, que operaba discretamente con robo de combustibles y mercancía, había tenido algo que ver. Ninguna pista se confirmó.
el padre de Luz, acudió personalmente a la Procuraduría del Estado, en Pachuca, para dar aviso, pero lo atendieron con poco interés. Las mujeres jóvenes se van con los novios, Don, no se preocupe mucho. No era la primera vez que una desaparición se diluía en la indiferencia, pero en Quito no estaban dispuestos a resignarse tan fácil. Yolanda, la mejor amiga de Luz, tomó la búsqueda como algo personal. Juntas habían soñado en graduarse como maestras rurales y en los últimos años habían compartido secretos y aspiraciones. Yolanda comenzó a revisar los cuadernos y correspondencias de Luz, buscando alguna pista. Descubrió cartas dobladas con esmero, escritas por una mano temblorosa. Eran de un joven identificado solo como E, cuyos mensajes hablaban de encuentros furtivos y promesas de libertad. ¿Era un amante oculto? ¿Alguien mayor o peor? ¿Alguna figura de autoridad del pueblo? El rumor pronto se desató. Hay quienes juraron haber visto a Luz discutiendo con un hombre forastero cerca del río, la misma tarde de su desaparición. Otros decían que semanas antes había rechazado a Ernesto, hijo del presidente municipal, un muchacho poderoso y conocido por su carácter difícil. Aún así, ninguna teoría pudo explicarse con certeza. La policía hizo poco más que patrullar de vez en vez en las noches. El comandante Montes, presionado por la familia, ordenó un cateo simbólico en 2 casas abandonadas y arregló un par de retenes en las carreteras. Pero no se halló nada que orientara la investigación. Los voluntarios del pueblo organizaron faenas de búsqueda por los cañaverales y los potreros, a veces acompañados por rezos y lamentos. Cada vez que hallaban una prenda vieja o un zapato extraviado, el corazón de Teresa se paralizaba. Pasaron semanas y la esperanza fue cediendo a la rabia y la resignación. La prensa regional habló brevemente del caso, pero pronto lo olvidó. Un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma, inspirados por la lucha de los familiares, organizó una protesta pequeña en la plaza principal, colocando sobre cartulinas el rostro sonriente de Luz. ¿Dónde está Luz María? El presidente municipal prometió hacer lo posible y lo imposible, pero esas palabras se desvanecieron como la neblina matutina. El pueblo entonces aprendió a convivir con la ausencia, a mirar con recelo a los forasteros y a sospechar hasta de los conocidos. Las madres comenzaron a cerrar puertas más temprano y las jóvenes dejaron de caminar solas después del atardecer. En los retratos familiares, la presencia de Luz era recordada con resignación y acaso vergüenza ante la impunidad. Quito, en apariencia, volvió a ser el mismo pueblo modesto y trabajador, pero en las sobremesas y a puertas cerradas, el tema de la desaparición se mantenía vivo. La promesa de encontrar a Luz nunca se extinguió del todo, aunque cada año que pasaba parecía más un deseo que una posibilidad real. Con el tiempo, la investigación oficial se archivó. El expediente se llenó de hojas con declaraciones inconexas y fotografías en blanco y negro. Todo quedó en una caja polvorienta marcada con un sello eterno de pendiente. Solo los padres, la familia y la amiga fiel, Yolanda, siguieron indagando por su cuenta, cada vez más solos en su búsqueda. Casi 30 años después, un giro inesperado sacudiría de nuevo al pueblo de Quito. Era febrero de 2019. La localidad había cambiado poco. Muchos se habían ido, otros quedaron viejos, y los hijos de la generación de Luz crecieron oyendo de la muchacha que se perdió. Un día, llegó un rumor al pueblo. Unos agentes de la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado habían arrestado en un retén carretero cerca de Tulancingo a un hombre por contrabando de mercancía robada. Lo sorprendente no fue el arresto en sí, habitual en la región, punto de paso de rutas oscuras que conectan Hidalgo con Veracruz, sino el hallazgo, en el fondo de una maleta vieja,
de una pequeña libreta con recortes y una fotografía desteñida. El retrato de una joven claramente tomada décadas atrás con el inconfundible uniforme escolar de Quito. Uno de los agentes oriundo de la región notó el parecido con las imágenes que aún colgaban en la iglesia de Quito. Era la foto de Luz María. La noticia corrió como reguero de pólvora. La fiscalía reabrió de oficio el expediente cerrado, y pronto agentes llegaron a Quito para notificar a la familia y revisar el archivo original. Nadie podía explicarse por qué, después de 30 años, objetos personales de Luz reaparecían en manos de un contrabandista, un hombre mayor, silencioso, originario de otro estado. Era una simple coincidencia, un recuerdo robado años atrás, o la clave que podría por fin revelar la verdad de la desaparición. Así comenzó la segunda investigación, marcada ahora por las cicatrices del tiempo y la resistencia de la memoria colectiva. Un pueblo que había aprendido a vivir con la ausencia volvería a mirar de cerca sus secretos. La búsqueda de la verdad, enterrada por décadas, regresaba para poner a prueba la valentía y el dolor de quienes nunca dejaron de preguntar: ¿dónde está Luz María? La llegada de la fiscalía removió heridas antiguas. Yolanda, ahora adulta y madre, revivió la angustia y el impulso de investigar. Teresa, encanecida por los años y el dolor, dudó de tener fuerzas para reabrir el duelo, pero aceptó abrir la puerta a los investigadores. Mientras tanto, en la comisaría, el agente Ortiz empezaba a recorrer el pueblo, entrevistando a los viejos sobrevivientes de aquel verano del 91. Cada respuesta abría nuevas preguntas y cada silencio pesaba aún más. En la plaza, junto al kiosco, los viejos de siempre jugaban dominó, pero ahora caían en el susurro ante la presencia de los fuereños y el rumor de un caso que nunca fue del todo olvidado. Ortiz compartió su sorpresa con el comandante local: un contrabandista y una libreta de hace 30 años. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea una casualidad? El comandante negó con la cabeza, levantando la ceja, consciente de que en Quito pocas cosas sucedían por azar. La pesquisa iba a resucitar viejas enemistades, anhelos frustrados y secretos nunca confesados. Y mientras la sombra de la ausencia de Luz otra vez recorría el pueblo, una pregunta volvía a golpear las puertas de cada hogar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió aquella noche en que Luz María desapareció para siempre? La historia apenas comenzaba de nuevo. La fiscalía decidió que el avance en la investigación debía centrarse primero en identificar al hombre arrestado con la maleta que contenía la libreta y la fotografía de Luz María. El detenido se llamaba Víctor, un hombre de 57 años, oriundo de Veracruz, con antecedentes por diversas actividades ilícitas, entre ellas contrabando y robos menores. Sin embargo, poco se sabía sobre su vínculo con Quito o con la joven desaparecida. Según él, esa libreta la había conseguido hacía años en un intercambio con otros grupos de contrabandistas. No presentaba ninguna declaración clara sobre cómo llegó a poseerla ni qué relación tenía con Luz María. El agente Ortiz, consciente de que esta pieza era quizá la única pista tangible, comenzó a indagar a través de documentos antiguos, buscando rastros de Víctor en la región. Su investigación lo llevó a descubrir que, en la década de los 90, Víctor había sido parte de una red regional dedicada al tráfico de mercancías robadas, conexiones que cruzaban varios estados, incluyendo Hidalgo, Veracruz y Puebla. Quito, situado justo en una ruta estratégica para estas operaciones, había sido usado con frecuencia como caladero y punto de paso. Ningún habitante de Quito podía olvidar los susurros sobre camionetas sospechosas que llegaban y salían en la madrugada. Mientras tanto, en Quito, doña Teresa y Yolanda decidieron organizar una reunión con los familiares de otras personas desaparecidas en la región
durante los años 90. La reunión tuvo lugar en un pequeño salón en la parte trasera de la iglesia, donde se oían las voces entrecortadas por la emoción. Historias similares a la de Luz comenzaron a emerger, revelando un patrón inquietante de desapariciones vinculadas a la presencia de bandas dedicadas al crimen organizado. La región parecía haber sido un lugar pantanoso donde lo ilegal y lo impune se entrelazaban. Una de las figuras clave que surgió en estas conversaciones fue el expresidente municipal que gobernaba en el momento de la desaparición de Luz María, un hombre con fama de corrupto y mano dura, acusado por varios vecinos de encubrir actividades ilícitas a cambio de sobornos. Aunque el nombre oficial del alcalde no estuvo nunca en los expedientes, las voces que se alzaron en esa reunión señalaron hacia él como uno de los posibles responsables por obstaculizar la investigación en su momento. Mientras tanto, el agente Ortiz profundizaba en las conexiones de Víctor. Descubrió que el hombre había mantenido contacto con sujetos conocidos como los Caimanes, una peligrosa célula criminal que controlaba rutas de contrabando y operaciones clandestinas en la Sierra Madre. Estos sujetos, según fuentes de inteligencia, tenían influencia directa sobre autoridades locales y habrían sido los responsables de la desaparición de varias personas que intentaron oponerse a sus actividades. Un dato revelador llegó cuando Ortiz entrevistó a una mujer que, en 1991, trabajaba como cocinera en un rancho cercano a Quito. Recordó que en esas fechas había visto a un grupo de hombres armados en un encuentro clandestino en aquel lugar, y notó la presencia de un joven inquieto que correspondía al perfil de el misterioso remitente de las cartas de Luz María. Este joven, delgado y nervioso, parecía estar bajo presión, incluso temeroso. Nadie pudo precisar su destino, pero la información hizo que la hipótesis de un encubrimiento y posible secuestro por parte de la red criminal cobrara fuerza. El tiempo transcurría, pero a pesar de la apertura del caso, las dificultades para encontrar pruebas concretas continuaban siendo enormes. La mayor parte de los testigos tenía miedo de hablar, y algunos incluso prefirieron irse del lugar para evitar represalias. Doña Teresa, llena de fuerza a pesar de los años, acompañaba a los investigadores, recordando cada detalle con una mezcla de dolor y determinación. Una tarde, un rayo de esperanza llegó cuando la Fiscalía logró obtener órdenes de cateo en varios puntos señalados como posibles depósitos de mercancía robada y refugios usados por los Caimanes. En uno de ellos, un almacén abandonado a las afueras de un pueblo vecino, hallaron documentos antiguos y objetos personales, entre los que destacaba un diario que parecía pertenecer a Luz María. Las hojas estaban amarillentas y algunas manchadas, pero en él se relataban sueños, miedos y una sombra creciente de amenaza que había comenzado a sentir semanas antes de desaparecer. El diario dejó claro que Luz María había descubierto algo en Quito que la inquietaba. Fragmentos describían sus sospechas sobre corrompidas figuras de poder y detalles de conversaciones escuchadas accidentalmente, lo que podría haberla puesto en peligro. La joven habría intentado advertir a Yolanda, pero temía por su seguridad. Esta revelación conectaba dolorosamente las piezas dispersas en un mosaico de corrupción, miedo y violencia. Al leer el diario, Yolanda sintió una mezcla de tristeza y rabia profunda. Recordó su promesa de no dejar caer el caso y, junto con los investigadores, decidió que era momento de hacer un llamado público para que quienes tuvieran información se presentaran. Utilizaron las redes sociales y los medios locales para esto, buscando romper el pacto de silencio que había mantenido la verdad oculta durante casi 3 décadas.
La reacción en Quito fue mixta. Algunos aplaudieron el esfuerzo y la valentía de la familia y los agentes, mientras otros guardaban silencio, tal vez temerosos o cómplices. El pueblo parecía dividido, la sombra del pasado contra la esperanza de justicia. En medio de la tormenta emocional, doña Teresa confesó a Yolanda algo que había callado por años. La última vez que vio a Luz María, la joven le habló de una reunión clandestina de la que sospechaba, en la que participarían personas influyentes de la región y que supuestamente trataban asuntos de negocios turbios. Teresa temía que esa reunión estuviera relacionada con su desaparición, pero nunca se atrevió a preguntar más. La investigación tomó un giro crucial cuando, gracias a la colaboración de un ex miembro arrepentido de la banda Los Caimanes, se logró identificar a uno de los hombres presentes en esa reunión secreta, un poderoso empresario local involucrado en lavado de dinero y tráfico. La Fiscalía comenzó a seguir esa línea que podría abrir las puertas a pruebas más contundentes. Mientras los días avanzaban, la familia de Luz María y el equipo de investigación caminaban por un sendero tan doloroso como necesario, con la incertidumbre latente, pero con una certeza firme. La verdad debía salir a la luz, no solo por Luz, sino por todos los desaparecidos que aún pedían justicia silenciosa en los rincones más olvidados de México. Así, la historia de Luz María, vista por última vez en Quito en 1991, seguía revelando sus misterios, afilados con el paso implacable del tiempo y la esperanza de un cierre tan esperado que parecía cada vez más cercano, pese a las muchas heridas que quedaban por sanar. Habiendo llegado a la penúltima etapa de la investigación, la Fiscalía y el equipo de agentes estaban a punto de desentrañar una red mucho más profunda y peligrosa que involucraba a las élites locales y actores del crimen organizado. Determinar la verdad sobre la desaparición de Luz María en 1991 requeriría ahora conquistar no solo evidencias físicas, sino también atravesar un entramado de corrupción que había durado casi 30 años. El exmiembro arrepentido, conocido como El Chapo, por su relativa juventud y un pasado marcado por operaciones clandestinas, entregó detalles que encendieron las alertas. En una declaración grabada, confesó que aquella reunión secreta en la que participó Luz había sido un encuentro de personajes poderosos del estado de Hidalgo y Veracruz, algunos de ellos ligados a la política y a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando y pago de protección a cambio de silencio. La joven, que en su diario había escrito temores sobre una posible persecución, fue víctima de una estrategia que la sacó del camino sin dejar rastro. Este descubrimiento cambió el rumbo de la investigación. La Fiscalía, ahora con una línea de mando más clara, empezó a colaborar con otras instituciones y a reforzar la presencia en Quito, donde los testimonios comenzaban a consolidarse. La comunidad, inicialmente reservada, empezó a abrirse lentamente ante la esperanza de justicia, y la historia de Luz María adquirió un carácter simbólico para un pueblo acostumbrado a olvidar, pero que esa noche en sus corazones ansiaba recordar y denunciar. Uno de los aspectos más alarmantes surgió cuando un antiguo poblador, de nombre Don Miguel, contó que en aquella época había sido testigo de una situación inquietante en la pensión donde vivía. Recordó a unos hombres que llegaron en silencio, con rostros cubiertos y cargando objetos envueltos en mantas, que se llevaron algo o a alguien en una camioneta oscura. No pudo precisar quién era esa persona, pero su intuición le decía que se trataba de Luz María. La policía recogió ese dato y, con la ayuda de tecnología moderna, revisó los registros de llamadas y vehículos en la zona, confirmando movimientos sospechosos en la noche de su desaparición. A lo largo de estas semanas, el patrón empezó a delinearse con mayor claridad. Los indicios
apuntaban a que Luz María había sido víctima de un secuestro organizado por un grupo que controlaba varias zonas de contrabando y delincuencia en la región. Actores que en aquel momento tenían socios infiltrados en las instancias de poder. La joven, quizás por su cercanía con la verdad, fue silenciada de una forma brutal, en una operación que involucraba tanto la violencia como la complicidad institucional. Mientras tanto, Yolanda, que había dedicado su vida entera a seguir pistas y a recordar cada detalle, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una fotografía borrosa, tomada desde una calle en Quito, donde se veía una figura femenina con un vestido que parecía ser el uniforme escolar que Luz María usaba en sus días, caminando en dirección a un lugar desconocido. La imagen, aunque confusa, confirmaba que la joven había sido vista con vida en algún momento de esa noche y que su desaparición no había sido un acto aislado, sino parte de un plan mayor. El hallazgo llevó a que la Fiscalía reactivara la búsqueda de un posible testigo que en aquellos años había declinado colaborar por miedo. La esperanza latente era que aún hubiera quienes, en el anonimato de sus temores, conocieran la verdad. Se empezó a abrir un expediente de derechos humanos para que, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se forzara a las autoridades a rendir cuentas y ofrecer justicia. La tensión en Quito era palpable. El pueblo, acostumbrado a transitar en la sombra de secretos antiguos, parecía estar en un estado de espera silenciosa, como si la justicia fuera una promesa que siempre se incumplía, pero que en ese momento parecía acercarse lentamente, con pasos firmes. La historia de Luz María, además, había inspirado a otros familiares a romper el silencio y a compartir sus propias heridas, creando una red de denuncias y testimonios que comenzaba a llenar los vacíos legales y morales que durante décadas habían mantenido la impunidad. El esfuerzo conjunto podía parecer una lucha desigual. La corrupción, los temores arraigados y la complicidad operaban como una doble cortina que dificultaba ver la verdad completa. Pero en cada rincón de Quito, en cada expresión de angustia o esperanza, había una voluntad renovada de que la justicia y la memoria no se perdieran y que las generaciones futuras supieran que no todo había sido en vano. El caso de Luz María, por fin, empezaba a salir de las sombras, y con cada revelación, el pueblo de Quito se reafirmaba en su compromiso de encontrar la verdad y hacer justicia, aunque esa verdad costara lágrimas y despedidas eternas. La historia todavía no terminaba, pero su desenlace empezaba a perfilarse en el horizonte. Inició la última fase de la investigación, en la que los hallazgos en Quito, la localidad mexicana, comenzaron a conectar todos los cabos sueltos y a dar forma a un caso que parecía estar destinado a quedar en el olvido. La banda criminal que manejaba rutas de contrabando en los años 90 y que había contado con la complicidad de figuras de autoridad, había logrado borrar todo rastro de Luz María, pero en sus descuidos y contradicciones emergieron pistas que no podían ser ignoradas. El hallazgo del diario de Luz, el testimonio de la mujer que la vio en sus últimos días y los informes de los testigos que, con miedo, comenzaron a hablar, unieron una historia de violencia, poder y silencio. La captura de Víctor, el contrabandista, había sido solo la clave de un rompecabezas mucho más grande. La Fiscalía, con el respaldo de nuevas pruebas y testimonios, empezó a investigar a los responsables de aquella red de corrupción que había operado en la clandestinidad durante casi una década. Las órdenes de cateo en las casas de los principales políticos y empresarios implicados, los interrogatorios a antiguos empleados del alcalde y la revisión de documentos desclasificados comenzaron a despejar el panorama.
Luz María había sido víctima de una red que, en su momento, intentó silenciarla de manera definitiva. La joven había estado a punto de exponer verdades demasiado peligrosas y por eso había sido borrada del mapa, en una noche que parecía no tener final para ella ni para sus seres queridos. Yolanda, que había dedicado sus últimos años a buscar justicia, recibió una llamada que cambió todo. Un testigo protegido confesó que en el lugar donde desapareció Luz María, en esas mismas calles, se había visto a varios hombres con aspecto sospechoso esa noche, y que uno de ellos había llegado en un vehículo con placas alteradas. La pieza clave era ahora esa declaración, que conectaba el pasado con el presente y podía demostrar que la joven nunca se había ido por voluntad propia, sino que había sido asesinada o escondida por una red que operaba con impunidad. Los meses siguientes fueron de intensas búsquedas, de reconstrucción del tejido oscuro que envolvía a Quito en los años 90. Se realizaron peritajes en lugares donde la policía encontró restos de objetos perforados y manchas de sangre en ciertas paredes que, en su momento, no parecieron relevantes. La comunidad empezó a comprender que la justicia no sería fácil ni rápida, pero que la persistencia podía cambiar la historia. Finalmente, en una audiencia histórica, donde familiares, activistas y medios nacionales e internacionales estaban presentes, se reveló que Luz María había sido víctima de una red que controlaba los negocios ilícitos en toda la región y que paralelamente influía en políticos y autoridades para mantenerse en el poder. La prueba documental, junto a los testimonios, demostró que la joven había sido secuestrada y asesinada en un intento de silenciar su denuncia, pero que su memoria y lucha habían resurgido décadas después como un símbolo de resistencia. Esa noche, Quito no solo lloró a Luz María, sino que también celebró la justicia lograda. La historia logró cerrar un ciclo de silencio y miedo que durante mucho tiempo había marcado sus calles. El pueblo aprendió que, aunque el tiempo y la impunidad parecieran invencibles, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aún en los rincones más oscuros de su historia. La historia de Luz María, esa joven que desapareció en Quito en 1991, se convirtió en un ejemplo de memoria, justicia y esperanza para toda una comunidad que nunca dejó de buscar la verdad.